Hola, este video es una introducción a la infraestructura de TI o infraestructura de tecnologías de información. En general, toda la arquitectura de hardware, cables y demás necesarios para correr cualquier aplicación de software. El video está dirigido a futuros gerentes o empresarios y contiene lo muy básico que todo ejecutivo debería conocer sobre este tema. Mi nombre es Germán Retana y soy profesor en INCAE Business School. En este video abordaremos algunos elementos básicos de la infraestructura de TI. Comenzaremos por el centro de datos, que se ubica en muchas empresas. Luego hablaremos sobre los servidores, que usualmente están dentro de estos centros de datos, así como los clientes que acceden a los servicios provistos por estos servidores. Todos estos equipos se van a interconectar mediante dispositivos de red, que a su vez están conectados mediante medios de comunicación, y aquí vamos a hablar un poco sobre los distintos cables o medios inalámbricos que se utilizan para interconectar los distintos dispositivos. Finalmente vamos a tomar todo esto y les voy a conversar un poco sobre los distintos tipos de redes que podemos construir con estos elementos. Comencemos conversando sobre el centro de datos. El centro de datos es primeramente un espacio físico, una especie de cuarto, donde están ubicados todos los servidores y muchos de los equipos de redes de una empresa. Se podría ver como la foto de la derecha, y este corresponde a un centro de datos ya de alta calidad que no solo tiene los equipos mencionados, sino que además posiblemente tiene cierto sistema de control de acceso y de seguridad para que solo las personas con la debida autorización puedan tocar los equipos. También va a tener fuentes de enfriamiento, como lo son un aire acondicionado, por ejemplo. Esto por cuanto los equipos que están ahí adentro van a generar mucho calor y si se sobrecalentaran van a dejar de funcionar. También estos centros de datos van a tener fuentes de energía de respaldo, como lo son, por ejemplo, una UPS, una Uninterrupted Power Supply en inglés, o una planta eléctrica, por ejemplo, que corra con diésel, que básicamente lo que van a hacer es suplir de fluido eléctrico en caso de que los servicios públicos fallen. Usualmente los centros de datos están organizados en gabinetes o racks, que son estas estructuras verticales que tienen estantes y dentro de ellas vamos a ir acomodando los equipos. Y vale mencionar que estos centros de datos van a variar significativamente en tamaño. En algunas empresas no existen y el único servidor está ubicado a la derecha del escritorio del gerente general. En otros lugares va a ser un poco más grande, pero va a ser apenas del tamaño de una despensa o la cena. Y finalmente habrán centros de datos pues ya robustos y establecidos, como los de una empresa grande o incluso centros de datos gigantescos que tienen el tamaño de varios campos de fútbol, como lo podría ser el centro de datos de una empresa como Google, Facebook o Amazon. Los invito momentáneamente a hacer una pausa en este video y ver el video al que hago referencia, que describe cómo funciona un Google Data Center, estas estructuras realmente impresionantes utilizadas por empresas de este tamaño. La persona que principalmente habita dentro de un centro de datos es el administrador de sistemas. ¿Quién es el administrador de sistemas? Es un ingeniero tradicionalmente que va a gestionar todo lo que hay dentro del centro de datos y es el amo y señor de todo lo que hay aquí adentro. Él va a controlar no solo la configuración de los servidores, sino además del equipo de red que los interconecta, y tradicionalmente va a ser una persona con mucha autoridad dentro de un departamento de TI. Ahora, los centros de datos no siempre se ven tan ordenados como este de la foto. Muchas veces, más bien, el centro de datos puede haber sido construido muy ad hoc, muy a como caiga, y lo que tenemos es una maraña de cables como la foto que les muestro. Y lo que pasa ahora es que el administrador de sistemas simplemente sueña con algún día tener un centro de datos tan ordenado como este. Y uno diría, bueno, el trabajo de esta persona no va a ser tan complicado. Lo único que tiene que hacer es diagramar y tener un mapa de cómo está organizada la arquitectura de redes de la empresa. Pero bueno, estos diagramas no son tan sencillos. Les estoy mostrando el diagrama de la red de computación de la Facultad de Ingeniería de Purdue, la Universidad en Indiana, en 1994. Y uno diría, bueno, así es como se hacían los diagramas hace 20 años. Hoy por hoy deberían poder hacerse, no sé, en Visio o en PowerPoint, algo más tecnológico. Y esperaríamos que nuestros diagramas se vean en 3D como la foto que les muestro arriba a la derecha. Sin embargo, a decir verdad, lo que un administrador de sistemas utiliza para gestionar su infraestructura es alguna herramienta de monitoreo, como por ejemplo Nagios. Nagios es muy popular porque es de código abierto, es open source, y es una herramienta que le permite al administrador de sistemas ver qué está conectado con qué y cuál es el estatus de todos y cada uno de los equipos conectados a la infraestructura de TI de la empresa. Sin embargo, este video no tiene por objetivo entrenarles a ustedes a gestionar la infraestructura de TI de una empresa. El objetivo de este video es simplemente darles un vocabulario de cuáles son los elementos básicos que podríamos encontrar en una red local dentro de una empresa.
El diagrama que les estoy mostrando muestra los elementos básicos que podríamos encontrar casi que en cualquier empresa. A la izquierda van a ver algunos servidores, hacia el centro les muestro algunos equipos de redes, abajo y a la derecha algunos clientes y arriba a la derecha muestro una nube que representa el Internet. Vale mencionar, la simbología que estoy utilizando es muy estándar y la van a encontrar en casi cualquier diagrama de redes profesional. En particular, la nube se utiliza para representar Internet. De alguna forma, la red local tiene acceso o sale hacia el Internet. Comencemos hablando sobre los servidores, estos elementos que muestro a la izquierda en el diagrama. Los servidores o un servidor no es más que una computadora que tiene el mismo hardware que una laptop, por ejemplo. Tienen memoria, tienen procesadores, tienen discos duros, pero son computadoras poderosas que tienen alguna función especial. En particular, son computadoras que sirven o proveen datos o aplicaciones que luego son usados por los clientes. Tradicionalmente vamos a llamar los servidores de distintas maneras. Una de ellas va a ser por la función que desempeñan. Podemos hablar de un servidor de archivos, que es un servidor que se utiliza para almacenar archivos o documentos o imágenes. Algunos software que se utilizan para un servidor de archivos son Samba, que corre sobre Linux y permite que computadoras en cualquier plataforma, ya sea Windows, Mac o Linux, puedan acceder a estos archivos, o un servidor FTP. FTP significa File Transfer Protocol. Son protocolos muy clásicos, muy viejos, que existen para mover, copiar o sacar archivos desde un servidor. También podríamos tener un servidor de impresión, podríamos tener un servidor web, que son los que se utilizan para servir páginas web alrededor del mundo. El más popular por mucho es Apache, que es open source, y desde inicios del 2000, por ahí 2002, apareció Nginx como una competencia al Apache, que es mucho más liviano y tradicionalmente utilizado en sistemas de escalas masivas. Algo más clásico era el servidor Internet Information Services de Microsoft, que realmente se utiliza muy poco. Los más populares son Apache y Nginx. Un servidor de aplicaciones podría ser uno que ofrece o que hospeda el ERP de la empresa, como por ejemplo un SAP, un SAP, o simplemente un servidor que corre cualquier otra aplicación utilizada dentro de la empresa. Otro servidor de tipo clásico sería el servidor de correo, esto antes de que las empresas comenzaran a utilizar servidores de correo en la nube, como lo podrían ser un Microsoft Exchange o un servidor Zimbra. Un servidor de bases de datos es también clásico, lo vamos a encontrar en casi cualquier empresa. Van de la mano con el servidor de aplicaciones, puesto que las aplicaciones requieren de una base de datos por detrás para operar. Algunos servicios básicos de bases de datos orientados al ámbito corporativo van a ser Microsoft SQL Server o la base de datos de Oracle. También hay bases de datos muy populares open source de código abierto, como lo son MySQL o Maria Database, que son muy populares en el ámbito de e-commerce. Podemos tener un servidor de medios que sirve videos y audios al público, o un servidor de colaboración, que es un servidor al cual los clientes se conectan para interactuar entre sí, como lo pueden ser un Microsoft SharePoint o un servidor corriendo IBM Lotus. Esto respecto a la función que desempeña el servidor. Un poco más técnico o un poco más a bajo nivel podríamos llamar un servidor no tanto por lo que hace, sino por qué es. Y aquí nos vamos a referir tradicionalmente a su hardware y a su sistema operativo. El hardware nos referimos a la marca y modelo tal cual nos referimos a la marca y modelo de un vehículo. Aquí podemos hablar, por ejemplo, de un servidor IBM P-Series o de un servidor Dell PowerEdge. Pero también podemos agregarle más detalles a esto y hablar del sistema operativo del servidor. Un servidor podría estar corriendo Microsoft Windows Server, podría estar corriendo Linux, algunas de sus distribuciones, en particular Red Hat Enterprise Linux, o podría ser un servidor Unix. Y bueno, y todo esto se puede combinar y por ejemplo podríamos tener un IBM P-Series corriendo Linux, o un Dell PowerEdge corriendo Windows, o un administrador de sistemas podría referirse a ellos de una manera más simplista y nada más llama a un servidor Linux o un Linux. Y ya con eso se entiende cuál es el sistema operativo que está corriendo el servidor. Todas estas funciones y estos sistemas operativos pueden existir en servidores de distintos tamaños. Otra forma en que podemos llamar a los servidores va a estar basada en sus características o su organización. Y voy a conversarles sobre mainframes, servidores de alta disponibilidad, servidores organizados en clusters o servidores virtuales. Comencemos con los primeros, mainframes. ¿Qué es un mainframe? Un mainframe es una computadora muy grande, es un equipo multifuncional que puede correr o ejecutar un número gigante de transacciones y albergar las transacciones de un número gigante de usuarios a sí mismo. Su costo ronda los millones de dólares y tiene el tamaño de refrigeradoras. En el centro les estoy mostrando una foto de uno de ellos de IBM, los Z Enterprise Systems de IBM, y a la vez les hago referencia a un video que los invito a ver simplemente para que vean cuán poderosos son estos equipos.
Mientras que una laptop hoy por hoy puede tener unos 8 GB de RAM y puede tener unos 4 cores de procesamiento, estos equipos tienen varios terabytes de memoria RAM y tienen 96 o 128 cores de procesamiento o incluso más. Son equipos realmente grandes que tradicionalmente solo vamos a encontrar en entidades financieras que requieren mucho poder analítico o en transnacionales que están procesando un número muy grande de transacciones. No es algo que una pyme utilizaría. En un diagrama de red vamos a representar los mainframes con un dibujo, un icono como el que muestro aquí abajo a la derecha. Otro tipo de servidor, o más bien un atributo que puede tener un servidor, es lo que llamaríamos un servidor de alta disponibilidad. Y esto simplemente es lo que distingue a una laptop, por ejemplo, o una PC utilizada por un usuario final, de una computadora que puede hospedar aplicaciones de misión crítica o aplicaciones de producción de una empresa. Cuando una empresa depende de la aplicación que está corriendo en un servidor, le gustaría que este servidor sea un servidor robusto, tolerante a fallas. Y a esto nos referimos con alta disponibilidad. Significa que no se va a caer. ¿Cómo hacemos este servidor tolerante a fallas? Pues le agregamos muchos elementos redundantes, como por ejemplo va a tener no uno, no dos, sino varios discos duros en un arreglo que llamamos RAID. RAID significa Redundant Array of Inexpensive Disks. Y vamos a tener 3, 5 o 7 discos duros funcionando conjuntamente, tal que si uno de los discos duros fallara o se quemara, los otros mantienen todos los datos íntegros y la operación continúa, tal vez con una pequeña degradación de servicio, pero fuera de eso, nada de la información se pierde. El servidor también va a tener una fuente de poder redundante. La fuente de poder es aquel de equipo que le da electricidad a todos los componentes electrónicos del servidor y vamos a tener varias en caso de que una se queme, las otras puedan desempeñar las funciones. Asimismo, vamos a tener múltiples tarjetas de red para que si una llegara a quemarse, las otras puedan mantener el servidor conectado a la red de la empresa. Estos servidores cuestan mucho más que una laptop, mucho más que una PC, pero jamás alcanzan los rangos de precios de un mainframe y podrían oscilar entre los $5,000 y $20,000. Si tenemos no uno, sino varios servidores, los podemos organizar en un cluster. Un cluster de servidores es un grupo de servidores que desempeñan una misma función en paralelo. Esto implica que si un servidor fallara del todo, va a haber otro servidor que entra como su reemplazo. Y en general, si tenemos varios servidores desempeñando la misma función, vamos a poder distribuir la carga de trabajo entre los servidores y además, conforme nuestra organización vaya creciendo, no vamos a crecer haciendo que los servidores que tengamos tengan mayor capacidad, sino que simplemente vamos a continuar agregándole más servidores al cluster. Dependiendo de cómo estén organizados, podríamos decir que estos servidores hay primarios y esclavos o secundarios. En este caso, lo que tenemos es un servidor que está ejecutando todo y si este servidor fallase, el esclavo o el secundario van a entrar en funcionamiento. Por otra parte, también podríamos tener los servidores organizados en espejo, lo cual simplemente significa que hay múltiples servidores replicando lo que el otro hace para que si uno falla, el otro pueda mantener la operación. Así como los mainframes tienen su propio icono, un clúster de servidores se representan con el icono que les muestro abajo a la derecha. Hablemos ahora sobre servidores virtuales. Una forma interesante y curiosa de entender un servidor virtual es que es un servidor dentro de otro servidor. Lo que tenemos es un equipo físico de alta capacidad que dentro de sí puede emular o simular o virtualizar varios servidores. Y esto se hace mediante una capa de software, una aplicación de software que se llama un hypervisor, sobre o dentro del cual corremos múltiples servidores virtuales. ¿Cómo funciona esto? Hablamos que un servidor primeramente va a tener su hardware. En este caso tenemos los discos duros, la memoria RAM, las unidades de procesamiento y sobre ellas instalamos un sistema operativo, digamos que un Linux. Y lo que instalamos en el sistema operativo dentro del Linux es el hypervisor, que es lo que va a permitir emular o simular nuevamente distintos hardwares. Entonces, de cierta manera, segregamos la capacidad física completa del servidor original en distintos segmentos o compartimentos y le asignamos cada una de estas porciones del servidor a distintos servidores virtuales. Cada uno de estos servidores virtuales podría estar ejecutando una aplicación distinta y, por ejemplo, unos dos servidores pueden ser servidores web y otro puede ser un servidor de correo, o tenemos múltiples servidores a manera de cluster trabajando conjuntamente para soportar alguna aplicación. Quizás el hypervisor más popular por mucho es el ofrecido por VMware, en particular su herramienta ESXi. VMware es muy popular a nivel corporativo y hay muchos ingenieros certificados para administrar equipos VMware. Otro virtualizador o hypervisor muy popular es XenServer, que existe en una versión de código abierto, open source,
pero también Citrix tiene una distribución muy popular de esto. En particular, muchos proveedores de servicios de infraestructura en la nube utilizan el Xen Server de Citrix para ofrecer servidores virtuales a sus clientes, dentro de lo que conocemos como Infrastructure as a Service. Tal vez para llevar esto a un nivel un poco más tangible, les comento que esta es la misma tecnología utilizada por muchos usuarios de Mac cuando por algún motivo necesitan correr una instancia de Windows dentro de sus Mac. VMware, por ejemplo, para usuarios finales ofrece VMware Fusion. De la misma manera, hay una herramienta de código abierto llamado VirtualBox desarrollado por Oracle y Parallels es un tercer competidor en este aspecto. Estas herramientas, VMware Fusion, VirtualBox y Parallels, son básicamente hypervisors que uno puede instalar dentro de una Mac para que podamos instalar un Windows dentro de nuestra Mac. Si tuviésemos una laptop más poderosa, podríamos no tener uno, sino varios Windows o incluso un Linux, por ejemplo, o incluso otra Mac dentro de nuestra Mac. De la misma forma que un equipo poderoso puede tener múltiples servidores virtuales corriendo dentro de sí. Hasta ahí llegamos con los servidores. Hablemos ahora sobre los clientes, que son los dispositivos mediante los cuales accedemos a los servicios que están albergados o que son ofrecidos por estos servidores. La definición más básica de un cliente es cualquier hardware que permita la entrada y salida de información y es utilizada por usuarios finales. En general es cualquier dispositivo que nosotros utilicemos para conectarnos a un servidor o a otros clientes. Un ejemplo básico de esto van a ser las PCs o laptops que usamos en nuestro día a día, pero también hay otros tipos de clientes que podemos utilizar. Por ejemplo, en la época de mainframes, en particular a mediados de los 80s, lo que teníamos en nuestros escritorios no era más que una terminal tonta, que todo lo que tenía era una pantalla y un teclado que estaban conectados al mainframe. Entonces, mediante esta pantalla y teclado uno accedía a todo el poder computacional dentro del mainframe. Moviéndonos unas cuantas décadas más hacia el presente, lo que hoy conocemos como una network computer es un dispositivo muy débil, si se quiere, de muy baja capacidad, que todo lo que tiene es la capacidad computacional necesaria para desplegar en pantalla un escritorio utilizado por un usuario final y transmitirle a un servidor que está detrás de este network computer el movimiento del mouse, los clics y las teclas que va digitando el usuario final. Lo que hay detrás de esto es un servidor que tiene virtualizados múltiples escritorios. Entonces, nuevamente, retornemos al concepto de un servidor virtual que tenía múltiples servidores. Imagínense que ahora en lugar de servidores lo que tiene son estaciones de trabajo o estaciones de usuario final o laptops virtualizadas, y todo lo que hace una computadora de red o un network computer es permitirle a un usuario final ver lo que está pasando en ese servidor, en esa laptop virtualizada que está al otro lado. Otro tipo de clientes van a ser de índole transaccional. Estas son terminales que todo lo que hacen es servir alguna función específica, como por ejemplo un cajero automático. El cajero automático no puede correr Microsoft Office, no puede permitirnos navegar de Internet y todo lo que tiene es lo suficiente para poder realizar gestiones bancarias. Lo mismo pasa con un point of sale o la caja en un supermercado, por ejemplo. Tal vez no corre el sistema operativo entero, pero permite registrar transacciones de compraventa en ventas al detalle. Finalmente, cada vez son más populares los teléfonos inteligentes, las tablets o relojes. En cualquier wearable que usemos, cualquier dispositivo que se conecte a otros servicios va a ser un cliente también. Ahora les voy a hablar sobre cómo los servidores y clientes se interconectan entre sí. Vamos a hablar sobre los equipos de red. En general hay tres elementos básicos aquí. Va a haber un access point que permite que dispositivos inalámbricos se conecten a la red. Va a haber un switch que es un punto de interconexión fundamental en la red. Todos los dispositivos dentro de una red local se interconectan entre sí a través de switches. Y una vez que queremos salir de la red local, vamos a ir a un router que nos va a conectar ya sea con otras redes locales o con el internet. Un router, o enrutador en español, es un dispositivo que, tal y como su nombre lo indica, permite enrutar el tráfico desde una red hacia otras. De hecho, así es como está construido el Internet. El Internet no es más que una red de muchísimos routers interconectados entre sí que permiten enrutar el tráfico desde su punto de origen hasta su destino. En el caso de nuestras casas de apartamento o habitaciones, cuando queremos que el tráfico de nuestro apartamento salga hacia la red pública de nuestro proveedor de servicios de Internet, lo que tenemos entre nuestro router y la red del proveedor va a ser un módem, que puede ser ya sea un cable módem o un módem ADSL, pero básicamente la función del router va a seguir siendo la misma, sacar el tráfico de la red del apartamento hacia una red externa. Entonces, siempre que interconectemos redes locales o redes entre sí, lo vamos a hacer mediante un router.
A continuación voy a hablar un poquito más sobre cada uno de estos dispositivos, así como mostrarles algunas imágenes y ejemplos para ayudar a la imaginación. Comencemos con el Access Point, que como mencioné anteriormente es el dispositivo que permite conectarse inalámbricamente a una red. El icono que utilizamos en diagramas de redes para representarlo es este de aquí arriba a la izquierda con estas antenas, que asemejan las antenas que podemos encontrar en estos dispositivos. Sin embargo, como muestro en la otra imagen aquí a la derecha, no todos tienen que tener antenas. Ustedes seguramente han visto en sus hogares o en apartamentos o casas otros dispositivos con antenas que se ven como estos de aquí. Y estos son equipos que tradicionalmente llamamos un router, y este dispositivo que está conectado ya sea al cable módem o al módem ADSL con el que accedemos a Internet del servicio público. Este dispositivo es un access point, pero a la vez desempeña otras funciones, como por ejemplo, además de permitir que una laptop se conecte de manera inalámbrica a la red, también interconecta todos los dispositivos que están dentro de la casa y a la vez nos permite conectarnos con la red externa a la casa, que sería, tal y como mencioné, la red del servidor de Internet público. Por esto, estos dispositivos realmente no son access points puros como tales, sino que realmente es un combo que incluye un access point, un switch y un router a la vez. Un dispositivo que única y exclusivamente funciona como switch podría verse como este dispositivo pequeño que muestro a la derecha. Esto es un switch básico que podría utilizarse en una oficina pequeña o en una habitación que solo tiene 8 puertos. En un entorno empresarial encontraremos switches bastante más grandes como este que muestro de 48 puertos. Noten que este switch, dicho sea de paso, se asemeja a un estante. Este sería un switch que montamos en un rack y no podríamos tener uno solo de estos sino múltiples de estos en un rack, y así es como interconectamos todos los dispositivos o toda la red local de una empresa con varios centenares de equipos conectados a ellas. Entonces esto es un rack que encontraríamos en un data center, en un centro de datos con múltiples switches. El otro dispositivo que mencionamos es un router, que básicamente va a ser un equipo de hardware mediante el cual todo el tráfico de una red local se interconecta con otras redes o con el internet, en general con cualquier red externa a la red local. Ahora, así como se muestran en la foto, son los routers que encontraremos en una empresa. Noten también su forma de estantes, se les llama rack mounted routers porque se colocan en gabinetes o en racks. Pero si estamos hablando del router de un servidor de telefonía pública, por ejemplo, el router puede ser del tamaño de un rack entero. Así se vería el router de una empresa que ofrece servicios de interconexión público, llámese un Claro, Movistar, Tigo, por ejemplo. Todos estos proveedores tendrían equipos de ese tamaño. Hasta ahora hemos conversado mucho sobre los servidores, los clientes y los dispositivos de red, pero no hemos conversado sobre cómo los interconectamos. Ahora vamos a hablar sobre dos distintos tipos de medios de comunicación, a saber, cables y medios inalámbricos. Comencemos con cables. Lo que tradicionalmente conocemos como un cable de red se asemeja mucho a lo que es un cable telefónico. En inglés llamamos este tipo de cable UTP y significa Unshielded Twisted Pair. Unshielded significa que no tiene ninguna capa protectora contra la intemperie. Su análogo para la intemperie sería STP, Shielded Twisted Pair. Y hablamos que son pares enredados o twisted pairs porque, como se ve en la foto, son alambres de cobre que van entrelazados entre sí. Esta forma de acomodar los cables lo que hace es que evita que la comunicación que va por uno de los filos, por uno de los pares, no haga interferencia con el otro. Y el dispositivo con el que se conectan o el socket con el que se conectan es un jack conocido como RJ45, muy parecido a los dispositivos o a los conectores de teléfonos. Otro cable de cobre muy popular es el cable coaxial. Tradicionalmente lo utilizamos para señales de televisión, pero también es utilizado por los cable modems e incluso en redes viejas se utilizaba en lugar del cable UTP. Tiene como característica que al tener mucha mayor protección que el cable UTP, puede recorrer mayores distancias y además transmitir datos a mayores velocidades. Sin embargo, conforme avanzan las tecnologías, cada vez dejamos de utilizar el cobre y utilizamos cada vez más fibras ópticas. Un cable de fibra óptica tradicionalmente no va a tener un único filamento, sino que va a tener varios filamentos de vidrio y tradicionalmente van a venir en pares porque por una línea se transmite información y por la otra se recibe. Y así como existen switches para recibir cables UTP con entradas para el conector RJ45, van a haber switches o equipos de comunicaciones a los cuales conectamos estos pares de fibra óptica, tal como el que muestro a la derecha. Hasta ahí con cables. Hablemos ahora sobre medios inalámbricos para interconectar datos. La primera tecnología de comunicación inalámbrica a la cual vamos a hablar es Wi-Fi,
que seguramente es la primera que se les vino a la cabeza cuando hablamos sobre redes inalámbricas. Wi-Fi es sin duda muy popular y su nombre interesantemente no es técnico sino más bien un producto de mercadotecnia. Cuando surgió Wi-Fi, a las personas de mercadeo se les ocurrió que podría sonar parecido a los radios Hi-Fi de High Fidelity y por ende ganaría aceptación mediante los usuarios que estaban acostumbrados a que sus comunicaciones se manejaban vía cable. Las señales Wi-Fi, dicho sea de paso, no son más que ondas de radio o ondas electromagnéticas que, como cualquier otra señal de radio, están sujetas a interferencia. Y, por ejemplo, es común que si el access point que se tiene en una casa o apartamento está muy cerca de un horno microondas, en el momento en que el horno microondas se prende, la red local de la casa o las señales Wi-Fi de la casa se vienen al piso. Lo mismo sucede con algunos teléfonos inalámbricos, de los que se conecta a una línea fija y permiten comunicarse entre un dispositivo inalámbrico y la base, porque básicamente trabajan en las mismas frecuencias o modulaciones. Otra tecnología de comunicación de radio inalámbrica muy popular y que quizás no habíamos visto como tecnología inalámbrica de datos son las redes de telefonía celular, a saber las 3G y 4G, un ejemplo muy conocido. En el ámbito empresarial es muy común intentar conectar sucursales, por ejemplo, de un banco, sucursales de una empresa de ventas al detalle, entre sí, y muchas veces los enlaces vía cables son onerosos, por lo cual uno podría querer recurrir a tecnologías inalámbricas. En este caso lo que podemos utilizar son microondas. En este caso son señales de radio de muy alta frecuencia que pueden recorrer largas distancias, sin embargo solo funcionan mediante línea vista. Cuando vean antenas como las de la foto, estas son antenas de señales microondas que básicamente están apuntando directamente muy alineadas con otra antena que permite la conexión entre las dos antenas. Finalmente, un último ejemplo de comunicación inalámbrica va a ser la señal satelital. Esto es algo que permite intercomunicación en lugares muy remotos donde no hay línea vista ni hay cables que puedan llegar a ellos. Sin embargo, dadas las distancias ineludibles entre la superficie de la Tierra y el espacio, son relativamente lentas comparadas a los pares que ya mencionamos. Ahora permítame un instante para amarrar todos estos conceptos en un ejemplo conocido para muchos de los que están viendo este video, a saber, la red tecnológica de INCAE. A la izquierda les estoy mostrando una foto de nuestros switches y como ven tenemos cables UTP, cables de cobre, que se interconectan a su vez con fibras ópticas. Ahí pueden notar como hay una fibra óptica que en particular es la que va directamente desde este switch hasta la casa 133 en el campus de INCAE. A mano derecha lo que les muestro son el par de racks que tenemos en nuestro campus Francisco de Sola en Managua, pero en lugar de explicarles yo qué tienen estos racks, es mejor que se los explique nuestro propio administrador de sistemas en INCAE, don Orlando Furlan. Orlando describirá algunos de los mismos dispositivos de los que hemos hablado en este video y además conversará sobre lo que es el firewall que utilizamos en INCAE. Un firewall es un dispositivo que protege la red de INCAE de tráfico indeseado. Sin embargo, los detalles propios de qué es un firewall, cuándo se utiliza y para qué sirve, están fuera de alcance de este video. Los dejo con Orlando. Hola, mi nombre es Orlando Furlan, yo soy el encargado de infraestructura, que quiere decir las comunicaciones telefónicas y de datos en el INCAE, y este es nuestro equipo de comunicaciones que tenemos aquí. Básicamente yo diría que hay como tres cosas importantes. Uno es la fibra óptica que tenemos aquí. Cada casa está conectada a una fibra óptica independiente. Estas fibras ópticas se enlazan a lo que nosotros denominamos un switch core, o sea, donde se centralizan todas las comunicaciones que tenemos en INCAE. La otra parte importante que tenemos es la parte de Wi-Fi o sí, de comunicación inalámbrica, que es que administramos todos nuestros equipos inalámbricos a través de este equipo que se llama WNC, que es un Wireless Controller. Entonces, cada access point que tenemos en INCAE, después le van a salir una foto, está conectado a este equipo y administrado directamente a través de él, lo que nos permite centralizar la administración de todos estos equipos. Otro equipo fundamental que tenemos es lo que es un firewall. Este firewall lo que hace es que nos protege de ciertos ataques externos que pudiera recibir la organización a través del internet. ¿Les puedo enseñarles aquí? Bueno, básicamente
tenemos también todo esto protegido por una UPS que nos permite respaldo de algunos minutos si tenemos algún problema eléctrico. Eso sería. Hablamos sobre climatización. Climatización, sí, tenemos un aire acondicionado dedicado 24 horas al día a que estos equipos se mantengan a una temperatura adecuada para su funcionamiento. Y esto sería. Muchísimas gracias. Gracias. Utilizando todos estos equipos podemos definir distintos tipos de redes y en particular podemos categorizar las redes de acuerdo a su extensión geográfica. Vamos a hablar de LANs, backbones, MANs y WANs. Comencemos con LAN. LAN, por sus siglas en inglés, lo que representa es un Local Area Network. Es una red local y es una red que contiene todos los elementos que hemos descrito hasta ahora, a saber, servidores, clientes y equipos como switches y access points. Y por lo general va a ser la red que encontramos dentro de un cuarto, dentro de un piso de un edificio o un edificio en sí. Y lo vamos a llamar una red local. Las velocidades de comunicación de datos dentro de este edificio, dentro de esta red local, van a oscilar entre los 100 megabits por segundo y el gigabit por segundo. Tecnologías inalámbricas van a tender a ser un poco más lentas que las tecnologías vía cables. Todo esto es la red local de un edificio. Anteriormente les comenté que una red local tiene un router que le permite conectarse con otras redes locales. En este caso, si cada red local es un edificio, podríamos hablar de que estamos interconectando edificios. Y esa es la función de un backbone network. Un backbone network no va a ser un edificio, sino múltiples edificios. Va a medir usualmente menos de 1 kilómetro, no más de un par de kilómetros. Y lo que tenemos son múltiples redes locales interconectadas entre sí, tradicionalmente mediante canales de fibra óptica de alta velocidad, porque lo que tenemos es todo el tráfico en un edificio fluyendo hacia otro edificio. Imagínense el caso de las instalaciones de una empresa manufactura que tiene un edificio para todo el equipo administrativo, otro equipo para la planta de manufactura, otro edificio para el tema de mantenimiento, otro edificio con las bodegas, y todos los edificios se deben interconectar entre sí. La red que interconecta a esos edificios sería la backbone network, la columna vertebral de la red de esta empresa. Puesto que el tráfico que fluye de un edificio a otro es mucho mayor que el de un cliente hacia un servidor, necesitamos un canal de comunicación que permita un flujo mucho mayor de datos. Y por eso es que un backbone network va a funcionar tradicionalmente entre el 1 gigabit y los 40 gigabits por segundo. Noten que esto es mucho más que los 100 megabits por segundo que teníamos a nivel de conexión necesario para un cliente. Aquí estamos hablando de todo el flujo de datos de un edificio fluyendo hacia otro. De ahí que necesitemos una tubería, si se quiere, más ancha para todo el flujo de datos de un lugar a otro. Extendiéndonos geográficamente, podríamos hablar de un banco, por ejemplo, que está interconectando múltiples sucursales. Y estamos hablando ahora de conexiones de unos cuantos kilómetros de distancia. El tipo de red del que estamos hablando es una Metropolitan Area Network, o MAN, o red de área metropolitana. Realmente el nombre es muy subjetivo, pero se refiere a que nos estamos interconectando a distancias mucho mayores que las que podríamos alcanzar con nuestra propia fibra óptica privada. Tradicionalmente lo que vamos a hacer en este caso es más bien arrendar a proveedores públicos los circuitos o los canales de comunicación y, por ejemplo, le alquilamos una fibra óptica a un Tigo, un Claro, un Movistar para interconectar dos puntos en una ciudad. Tal y como mencioné antes, si estos enlaces por fibra óptica de proveedores públicos son muy caros y tenemos línea vista entre nuestras ubicaciones, podríamos en su lugar optar por enlaces de microondas. Vale mencionar, a veces no necesitamos de un enlace privado para este caso, sino que podemos interconectarnos a través del Internet, lo cual es también totalmente factible. Las velocidades de comunicación en este caso tradicionalmente oscilarán entre los 64 kilobits por segundo a los 10 gigabits por segundo. Y ustedes se podrán preguntar por qué tan solo 64 kilobits por segundo. Es porque en muchos casos lo único que a una empresa le interesa interconectar entre dos ubicaciones es, por ejemplo, transmisiones de voz y video para temas de comunicaciones entre personas que no requieren mucho ancho de banda, de ahí que puedan aceptar o trabajar con enlaces de muy baja capacidad. Y finalmente, si extendemos esto a una escala mundial, ya si se quiere internacional, podemos hablar de una WAN, una Wide Area Network, que es incluso un concepto mucho más popular que el Metropolitan Area Network. La escala ahora va a ser decenas de kilómetros, estamos hablando de interconexiones internacionales. La imagen que les muestro es de las ubicaciones de una empresa de logística de una naviera que tiene múltiples puntos de operación a lo largo de todo Sudamérica y
Posiblemente todos estos puntos estén interconectados mediante enlaces arrendados a proveedores públicos en lo que conoceríamos como una Wide Area Network. Las velocidades típicas de esta red van a ser las mismas de la Metropolitan Area Network de la man descrita antes. Y una última forma de categorizar redes puede ser mediante quiénes son los usuarios de la red o quiénes las acceden. Y dos conceptos básicos aquí son el de intranet y extranet. Cuando hablamos de intranet, como su nombre lo sugiere, estamos hablando de la red de datos accesible solo por personas o miembros internos a la organización. Entonces, por ejemplo, todos los usuarios en un edificio que están interconectándose al sistema de información, al ERP de la empresa, están esencialmente usando la intranet. Entonces, en general, cualquier persona conectada a la red local o incluso la red de área amplia, a la Wide Area Network de la empresa, pueden considerarse estar conectadas a la intranet de la empresa. Asimismo, hay medios cifrados o encriptados para interconectarse desde lugares de internet público, a saber, aeropuertos o cafeterías, y desde allá conectarnos o meternos en las redes locales mediante lo que conocemos como una VPN, Virtual Private Network. Técnicamente, mediante la VPN estamos nuevamente accediendo a la intranet, nos estamos metiendo en la red local. El tema de la VPN es uno del cual conversaremos bastante más cuando se hable sobre seguridad informática. Antepuesta a la intranet tenemos la extranet, que como su nombre lo sugiere, es la red accesible por entes externos a la organización. Y a esto nos referimos a cualquier sistema de información que la empresa desea exponer o poner a disposición de terceros, como por ejemplo podrían ser clientes y proveedores que acceden a un sistema de inventarios. Walmart es particularmente famosa por interconectarse mediante su extranet a todos sus proveedores de suministros para sus cadenas de supermercados. Sin embargo, otro ejemplo más común para usuarios finales es una simple página web de comercio electrónico que le permite a un usuario final conectarse a una página web mediante la cual puede consultar precios e inventarios de un vendedor de productos. Finalmente, cuando una empresa tiene un centro de atención donde ofrece una red Wi-Fi gratuita para sus clientes, también podríamos llamar que esta red Wi-Fi es una extranet, porque es una red externa a la cual queremos que algunas personas tengan acceso, pero que este acceso no incluya toda la infraestructura interna que sí forma parte de la intranet de la empresa. Con esto concluimos este video, que esperamos haya sido una introducción útil para ustedes en términos del vocabulario que creemos que todo gerente, todo ejecutivo debería conocer para poder hablar de tú a tú, para poder tener una conversación educada con un ingeniero, en particular con el administrador de sistemas. Y ojalá cuando el administrador de sistemas nos hable de switches, routers, servidores y clientes, estemos entonces a partir de ahora hablando el mismo lenguaje. Muchas gracias por su atención.